Eh, este, Son dos problemas, es con respecto a las querezas y al chinche, especialmente un insecto que se presenta fenológicamente puntual, pero que es muy agresivo, ¿no? Mientras tanto que el tema de las querezas es un poco más álgido dentro de lo que se da en el cultivo. Cuando nosotros hablamos con respecto al agroecosistema del palto, pues el palto ha crecido en diferentes formas, como las que nosotros ahora las estamos obligando a hacer crecer el palto. El palto en realidad en su sitio natural, en todo lo que es América Central, pues vive en un lugar mucho más cómodo que lo que nosotros tenemos acá. Entonces, crece en lugares donde hay lluvia, donde hay acumulación de mulch, donde las temperaturas son cálidas también, pero con ciertos refrescos de lluvia y todo lo que caracteriza a un clima tropical. Sin embargo, le hemos sacado de ese contexto y lo estamos evaluando o lo estamos ya practicando una agricultura intensiva en lugares como desde la parte norte de Perú hasta la parte Nazca y probablemente un poco más allá, intensivamente, y últimamente se está creciendo en los valles que puedan tener alguna comunicación con la parte de selva. Dentro de este agroecosistema, pues hay una serie de variables, ¿no? Hay una serie de manejos. Y como le digo, el palto no es una planta que sea como siempre ha crecido bastante limitado en esas condiciones y peor aún acá en las que nosotros la estamos tratando de hacer crecer. Y cuando nosotros hablamos en la parte fitosanitaria es importante ver de que siempre tiene que haber una proporcionalidad en todo lo que es la parte aérea y en todo lo que es la parte radicular. Muchas veces los proyectos crecen y los técnicos nos hemos acostumbrado a mirar prácticamente la parte radicular, aérea antes que la radicular. Y esto es muy importante. Si no existe una proporcionalidad, los problemas comienzan a expresarse en la parte aérea, ¿no? Cuando comenzamos a hablar sobre lo que es el agroecosistema, tenemos que ya identificar cómo son nuestros agroecosistemas. Aquí en Perú, este es un agroecosistema prácticamente desierto que se puede, y se iniciaron precisamente con características de protección de la parte a la planta al tema de la alta velocidad del viento, es decir, con una malla que es una malla Rachel o en todo caso también la presencia de maíz, ¿no? Y hay proyectos que crecen al lado del mar, donde se tiene el king grass, con toda una serie. Esta planta, por ejemplo, es bien invasiva. La planta que crecen al lado del king grass son plantas normalmente débiles. Y son los sitios donde normalmente se generan microclimas para el desarrollo de ciertos problemas fitosanitarios, especialmente lo que vamos a tocar con respecto a querezas. Esto, por ejemplo, es una forma como han empezado a crecer los diferentes proyectos. Y aquí, por ejemplo, se observa cómo esto fue necesario a realizar, pero después esto se convierte en puntos iniciales, puntos de primeras infestaciones de fitosanitarios. Por ejemplo, es otro agroecosistema donde prácticamente se rota el cultivo del espárrago con el cultivo del palto. Así está nuestra irrigación. Prácticamente la irrigación que llegamos a crecer cerca de 11.000 hectáreas en el punto más alto de área de extensión de espárrago, pero que han comenzado a ser rotadas con el cultivo cultivo del palto. Esta es una densidad, por ejemplo, muy alta y con una alta estructura o arquitectura de planta que puede llegar 7, 8 metros. He visto plantas que pueden llegar hasta los 10 metros y que definitivamente constituyen puntos de infestación seguro para los problemas, ¿no? Entonces, cada agroecosistema pues genera todo lo que es un monocultivo. Y como los monocultivos, sabemos muy bien todas las cosas que pueden traer y hay espacios para que se desarrollen todos estos problemas, ¿no? Hay que comenzar a revisar la parte de la fenología del cultivo, para nosotros es importante, sobre todo
en la parte del inicio del cultivo, después de la poda y cuando comienza el brotamiento, el palto tiene eventos fenológicos que muchas veces compiten entre ellos mismos, ¿no? Y es por eso que se tiene esta situación del poco amarre de la fruta, o sea, cae la fruta, además por lo que significa que la fruta tiene una alta demanda de todo lo que son fotosintáticos. Pero de todas maneras hay que revisar, ¿no? No es lo mismo una fenología, que son los mismos eventos fenológicos, pero se suceden en diferentes momentos. Las empresas están preocupadas siempre de tratar de mantener un estándar de producción en el mercado que sea continuo a través de todo el año. Obviamente que no lo van a hacer en un solo lugar, sino que tienen que hacerlo en diferentes lugares, pero esa variación pues hace de que muchas veces se puedan cometer algunos desaciertos, ¿no? Y que muchas veces no se quieren, pero a veces hay que elegir el mal menor, ¿no? Y siempre digo que las plagas no son causas, sino efectos. Las plagas en realidad son una consecuencia de, y es por eso que cuando uno habla de manejo integrado de plagas, más bien debió decirse manejo integrado de cultivos, ¿no? Porque cuando alguien en la estructura mental hablamos de manejo integrado de plagas y queremos ver soluciones, entonces que lo solucione el entomólogo, el fitopatólogo o el que se dedica a la parte sanitaria. Pero en realidad, cuando se habla de manejo integrado de cultivo, todo está involucrado, especialmente los responsables de la parte del manejo, de la conducción del cultivo, tienen una injerencia tremenda en lo que es este axioma que estoy gozando, que las plagas no son causas sino efecto. Entonces llegamos a lo que son las querezas. Las querezas son individuos que tienen digamos, una separación o una característica, que son individuos que tienen cabeza, tronca y abdomen, y que tienen alas y que tienen patas. Pero cuando uno ve una quereza parece que no fuera eso. Lo que sucede es que está totalmente acomodado para presentar su cuerpo de esa manera. Entonces tenemos 4 grupos, que son las querezas diaspídides, las cóccides, las ortésides y las cochinillas harinosas o los pseudocóccides. De todas estas, los ortésides y los margórides, esto no hay en el palto, pero sí hay las diaspídides, las cóccidas y las pseudocóccidas, que lo vamos a hablar. En un ciclo normal, tenemos que los individuos, en este caso la hembra y el macho, se intercambian material genético para producir un huevo, y este huevo a su vez va a producir un estado que es el estado migrante o el estado de caminante, y que a su vez, una vez que después que camina, estos individuos cuando comienzan a colonizar pueden tardar 24 horas o de repente 72 horas, dependiendo de la temperatura, para lograr ser sedentarios. Una vez que saben y escogen el lugar donde van a pasar el resto de su vida, comienzan a desarrollar su vida, ya sea para la producción de un macho o ya sea para la producción de una hembra, dependiendo si es sexual o asexual. Es decir, el individuo lo que hace, este estado que les estoy mencionando aquí, este es el estado que él escoge dónde está. Y obviamente que las plantas que son de más alta densidad, las más frondosas, son las que son más apetecibles para que el insecto pueda colonizar. Y esto es lo que le decía, en un corte transversal, el insecto, bueno, tiene una parte de la cabeza que está prácticamente empotrada en el cuerpo del insecto. Tiene una parte abdominal o del tronco, donde están algunos órganos, y la parte que vendría a ser abdominal, ¿cierto? Pero está prácticamente como si fuera una pequeña conchuela, ¿no? Y tiene su meato alimenticio, que se divide en el canal salivar y el canal alimenticio. Esta es la estructura que se le conoce como, o este es el individuo que se le conoce como el individuo macho. Y este individuo macho pues prácticamente no se alimenta, es un individuo que prácticamente vive para copular, ¿sí? Y a veces lo confunden con el tema de un parasitoide. Este es el individuo que nosotros, o al menos el que habla, siempre le pone especial énfasis en los controles. Así se observan a simple vista, y en un acercamiento, esto es lo que sucede con el famoso crawler. O sea, el crawler, que es una palabra
inglesa que significa caminante, que va a caminar, ¿no? La primera queresa que nosotros tenemos aquí, esta es la que mayormente los agricultores le tememos porque es Fiorinia fiorinae. ¿Por qué le tememos? Porque cada vez que este insecto se establece y comienza a crecer ya como conchuela adulta, lo que va a pasar es que comienza a segregar una especie de residuo de lo que sería su pared del cuerpo. Y esa pared del cuerpo la proyecta la parte basal, o sea, debajo de esta queresa hay un crecimiento como si fuera una especie de moquito, y ese moquito incluso tiene un espacio, tiene una especie de ancho, ¿no? Con respecto a su cuerpo. Y este es lo que produce el pegamento, o lo que produce que la queresa se adhiera bien fuerte a la parte de donde está ella adosada. Todas las querezas, las diaspídeas y las cópsidas en menor grado hacen este tipo de posicionamiento. Entonces van colonizando y se van estableciendo y van estableciendo esta mucosidad, y debajo de esta mucosidad pues ahí está su cuerpo totalmente tapizado. Cuando uno ve cómo avanza, la Fiorinia se nota porque tiene una especie de cresta en la parte longitudinal de la misma, ¿no? Para no confundirla. Este es el primer estado, el crawler, que se ha establecido, y después ya comienza a crecer mediante crecimientos paulatinos y de mudas, comienza a tener esta forma, la queresa. Es la que más le temen. ¿Por qué? Porque, le repito, el pegamento es tan fuerte que no permite pues que o el órgano que está atacado no lo desprende, sino más. Pero esta queresa vive normalmente en el tronco, ¿sí? Vive en el tronco y después pasa a las ramas primarias, secundarias y terciarias. Entonces, esta parte del pedúnculo del fruto, normalmente es un fruto que está dependiendo de este pedúnculo. El crawler, el individuo chiquitito que les había dicho, comienza a colonizarlo y comienza a viajar acá y hacen las primeras infestaciones aquí. Conforme pasa otra generación acá y al final puede terminar colonizando toda la planta o todo el fruto como ven acá. Al inicio se observa unas reacciones que son prácticamente por la forma de la saliva que tiene el insecto, pero después eso pasa desapercibido. En el caso de Miberlesia tiene la misma situación. Es una queresa que está en la parte del tronco y después, cuando quieren evaluar, por ejemplo, en tronco, muchas veces elegir esto no es lo adecuado, tiene que ser algo que contraste, porque aquí sí recién lo pueden ver, mientras que cuando están en la parte del tronco, que es leñoso, es difícil, van a perder mucho tiempo. Yo le mencionaba acerca del pedúnculo, pero cuanto más no esté podada la planta y tenga muchas ramas, lo que va a hacer el insecto va a comenzar a caminar por acá y rápidamente va a usar, entre comillas, un pequeño bypass y se va a meter rápido en la fruta. Y al final, ustedes ven que se pueden tener diferentes estados y superposición de poblaciones. ¿Por qué le dicen queresa armada? Lo que yo he hecho acá es prácticamente levantar la conchuela, y en la conchuela, una vez que está levantada, sacamos esta conchuela que protege a la queresa, y debajo de esta conchuela está este insecto hembra. Esto, pues imagínense ustedes una conchuela que está protegida prácticamente de este casco, ¿no? Podemos aquí tener esta conchuelita, y debajo de esta de la hembra pueden estar los huevos y pueden estar los crawlers, ¿no? Entonces, para que tú la puedas afectar de la parte externa hacia la parte interna, salvo que sea un parasitoide, no es eficiente ese tipo de control, ¿no? O en todo caso, si en el supuesto que le hagas daño a esto, a las posturas, o a los huevos, o a los crawlers que están protegidas debajo de este cuerpo, no le haces nada, ¿no? Lo mismo sucede con esta queresa que es Abralaspis. Inclusive se observa la huella que ha dejado todo este crecimiento, ¿no? Y acá está lo que les he mencionado, esta especie de pegamento. Este pegamento, por ejemplo, se puede proyectar y tapizando la parte interna de la queresa, pero no es tan dura o no es tan fuerte como el caso de la Fiorinia. Al final ataca al fruto. Lo mismo sucede con Aspidatus destructor, otra queresa que también está presente en el campo. Si ustedes se dan cuenta,
acá tiene una huella de la forma como se está fijando, pero no tiene tapiz interno, por ejemplo. Por lo tanto, la forma como tú puedes sacar esta queresa es mucho más rápido que si fuera con la Fiorinia. La Fiorinia es la que todo el mundo le tiene miedo. Con superposición de poblaciones, en algunos casos puede estar más distribuida en un lado o otro y con una apariencia reticulada en un momento determinado cuando hay infestación. Lo mismo pasa con Pycnaspis, con querezas. Todas estas son querezas diaspídidas, pero que tienen como característica todo lo que les hemos mencionado. Incluso lo que más sorprende es la presencia del macho y la hembra no le damos mucha importancia. Acá hay varias hembras. En un tronco no se nota porque la hembra tiene el color leñoso. En cambio, el machito blanquito rápidamente tiene una forma muy, muy característica. Esta es la misma quereza ya afectando, por ejemplo, en frutos, con lenticelas incluso dañadas porque ha habido un maltrato y seguro en el momento de la cosecha. Y muchas veces esta la confunden con Fiorinia, pero la diferencia con Fiorinia es que no tiene es parte de esa cresta que les había mencionado, no la tiene. Entonces, una forma bien sencilla para poder diferenciar. Debajo de esta conchuela, obviamente, que está el cuerpo de la hembra, y debajo de ese cuerpo de la hembra están las posturas que les mencionaba, ¿no? Estas posturas no es que eclosionen, por ejemplo, si una hembra puede tener unas 70 posturas, no es que eclosionen todas al mismo tiempo. De 70 puede eclosionar de repente unas 15 la primera semana, después unas 30, después unas 50, a los 20 días, 40 días. Por eso es que son agresivas en ese sentido, ¿no? Para que vean más o menos la forma como cuando se tienen árboles grandes, se está aplicando un mismo método de control. Sin embargo, el control es bueno en el tercio inferior, más o menos en el tercio medio y poco eficiente en el tercio superior. Y eso es porque árboles que no tienen cobertura. Ese es el principal problema. Una de las estrategias que yo pensaría siempre en tratar de mejorar es saber con qué maquinaria están aplicando. Es más de lo mismo en el caso de los sutanos, y esto es, por ejemplo, cuando uno piensa de que por la literatura menciona de que los campos que están ubicados en el norte y el sur tienen más presencia de queresa. En realidad, cuando se abusa de la alta densidad, esos resultados no son así. O sea, al final le es lo mismo al insecto estar en cualquiera de los puntos cardinales o el surco orientado en los puntos cardinales. En algunos casos ustedes pueden observar que los campos tienen como cercos perimétricos diferenciados que al inicio fueron sembrados para delimitar cierta zona, pero después ya se convierten en un foco de infestación. Tanto así que inclusive las mismas inflorescencias pueden estar con las querezas ahí, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, nosotros tenemos que estas querezas viven inicialmente en el tronco primario, después van al tronco secundario, después van a la ramía terciaria y después pasan a las ramillas más delgadas. ¿Y quién hace esa dispersión? Este individuo que les he dicho, el craulo. Comienza una primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Se va a la hoja y después se va al fruto. El problema está en que los técnicos queremos controlar cuando la quereza está acá. Cuando la quereza está acá ya es complicado, porque tendrías que hacerla que retroceda todo este camino para que viva en el lugar donde normalmente debería estar. Entonces los trabajos que se hacen tienen que ver con un tema de poda, tienen que ver con un tema de lavados. Hay que hacer tratamientos químicos y al final dejar que también el control biológico exista. Entonces, hay que evaluar, hay que comenzar con este tema de hacer las evaluaciones en la parte verde y no en la parte leñosa, porque rápidamente ahí vamos a tener que se va a perder la evaluación, ¿no? Y ahora vemos otros tipos de querezas que son las cóccidas, y estas sí se alimentan de floema. La diaspide no se alimentan de floema, por lo tanto no producen fumagina. Entonces vemos que estas sí van a producir fumagina, y acá no tienen el cuerpo protegido en una conchuela, sino que es un cuerpo prácticamente que está cubriendo debajo a todo su prole.
y nuevamente tienen el mismo individuo que está buscando que propagarse y que comenzar a hacer daño, ¿no? Protopulvinaria es uno de los insectos que se tiene bien común, ¿no? Mis amigos piuranos le dicen la quereza del amor porque tiene una forma de un corazoncito, ¿no? Pero siempre estableciéndose en las nervaduras laterales, en este caso, porque ahí están los haces vasculares, el floema del cual se alimentan estos insectos. A diferencia de las diaspides, pues son querezas que producen mucha cantidad de huevitos, ser un demasiado erudito. Lo importante es comenzar a revisar cuando la quereza parece más bien una yemita o cuando la quereza está en esta condición, ¿no? Ahí necesito yo que los evaluadores sean buenos, ¿no? Al final, la quereza también, cuando pasa su periodo de vida, se reabsorbe y lo que se tiene es una gran masa de insectos que, al igual que en el primer caso, pueden eclosionar poco a poco. No eclosionan a los 7 días, sino a los 10 días, a los 15 días. Yo he tenido eclosiones que pueden llegar a los 60 días. Es por eso que cuando se hacen los controles, la gente piensa que es esto. En realidad es más que eso, la forma como el insecto ha podido evolucionar para poder adaptarse, ¿no? Lo que produce son la fumagina y te mancha el fruto, ¿no? Esta fumagina, yo he visto casos en cual se puede tener hasta 30% de la fumagina esparcida en los frutos, y eso es un tema de calidad. A diferencia de los diaspides, estos individuos no les gusta el tronco, no van a estar acá, sino van a estar en este nicho, ¿no? Entre las ramillas, entre las hojas, pero no se meten al fruto, a diferencia de las otras que sí se meten al fruto. Las cochinillas, o los chanchitos blancos, como quien dice, son insectos que pueden estar en plantas de palto, pero no cualquier especie, especialmente la Pseudococulum hispinus. ¿Qué cosas puede afectar? La hoja, la panícula floral, los brotes, pero especialmente se meten debajo del tronco, tal y conforme puede suceder en el caso de la uva. Lo bueno que en el caso del palto no hay la formación del erritidoma, pero donde ustedes puedan ver de que exista una parte de corteza que comiencen a aparecer esta especie de natas, debajo de eso está el insecto que está creciendo con el consecuente manchado. En algunos casos pueden observar hasta frutos. Las plantaciones que están más, digamos, cautivas a este tipo de infestación son las que son de alta densidad. A partir de 800 plantas por hectárea, y esto lo he visto en la parte de la costa norte, la costa central y en la parte de Arequipa, plantaciones que tienen esta alta densidad sí son problemáticas para manejar. Yo le mencionaba, una de las cosas que es importante ver es el tema de la acumulación de polvo en nuestro agroecosistema. Por la forma como pulula el polvo, nosotros llegamos a establecer de que una planta que está en las partes perimétricas puede acumular mucho polvo. Ya se han hecho varios trabajos de tesis y hemos calculado que el número de hojas por 100 metros puede estar entre 100 a 110, y una planta que está totalmente copada de polvo puede llegar a tener entre 3 a 6 gramos por 100 hojas. Entonces, si nosotros calculamos lo que significa tener un árbol, puede tener entre 300 a 600 gramos de polvo. Y si hacemos una aspersión que puede llegar a los 4 litros, ¿se imaginan ustedes a 4 litros de agua aplicarle medio kilo de polvo y aplicarlo? No va a funcionar ningún tipo de producto ahí, ¿no? Entonces, esas son las características que hacen pues que nuestro cultivo se vuelva bastante diferente la respuesta, ¿no? Si a mí funcionó tal cosa, sí, pero ¿fue un árbol lavado o no fue un árbol lavado? ¿Fue un árbol bien podado o no fue un árbol bien podado? ¿Con qué máquina lo aplicaste? Y el otro problema es Dactylus, otro insecto, pero este insecto aparece puntual. Es un insecto que todo el mundo, los palteros aquí, le tienen miedo porque su sola presencia puede generar una pérdida hasta del 30-40% de los frutos. Entonces, se imaginan ustedes, y los pierde rapidísimo. En menos de un mes puedes tener esa caída tremenda, ¿no? Es un insecto míride, pero a diferencia de los diferentes mírides, se caracteriza porque este individuo tiene un solo punto acá, dorsalmente. Es el estado de ninfa. El estado de la hembra y el macho son alados, pero sí hay una diferencia. Una cosa es tener una infestación de ninfas, que está solamente en una planta, y otra cosa es tener el individuo alado, que sí nos puede hacer daño.
Y aquí lo explico mejor. Cuando uno habla del huevo, es un huevo endofítico, es decir, que está dentro del tejido vegetal. Y los demás estados, la ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, 4, 5 y el adulto macho, siempre están expuestos. Entonces, los técnicos, normalmente cuando comenzamos a manejar este individuo, hacemos un corte de su ciclo, haciendo una aplicación o haciendo de lo que sea, o sea, de lo que sea, hablando en buenos términos, es decir, un producto permitido, con todas las seguridades del caso. Entonces, estos individuos que están expuestos y caminando sí son susceptibles a ese tipo de trabajo de extractos vegetales, pero lo que está dentro del tejido vegetal no. Entonces, ya sabemos que a partir del 20º día, después de haber hecho la primera el control, probablemente nosotros tengamos que hacer una segunda para esperar a los individuos que están saliendo. Entonces, este es el individuo, tiene una oviposición endofítica dentro del botón floral, por ejemplo, y ahí se observa, esta es la postura del insecto, con el opérculo o por donde el huevo está respirando. Pero si no lo hubiese sacado, ustedes ven que la ninfa comienza a salir por ahí. Este es un trabajo que hizo el doctor Fausto Cisneros, ¿no? Y la señora Yarita, ¿no? Bueno, cuando nace el individuo está todavía con su cuerpo bastante débil, pero posteriormente ya se solidifica y comienza a caminar. Hasta ahí el insecto lo podemos tolerar, que esté caminando en nuestra panícula floral. Como lo vamos a observar, tanto dorsal y ventralmente, tanto el macho como la hembra, tiene una envergadura del aparato bucal bien fuerte, y especialmente con los patrones antillanos es bastante fastidioso, porque además que el patrón antillano no despega rápidamente, si tiene presencia de este insecto lo comienza a trazar más, ¿no? Y le produce unas deformaciones fuertes. Entonces, cuando uno sale al campo, tiene que comenzar a golpear panículas florales y evaluar el insecto, dónde se encuentra el individuo. Entonces, muchas veces los encontramos por acá o caminando por acá, ¿no? Mimetizados, ¿no? Al estado ninfal. Pero también podemos observar algunos estados ya de daño que ha hecho, ¿no? Entonces, en los brotes, el individuo se alimenta. En algunos casos puede producir algunas oviposiciones, pero que la planta comienza a tener una reacción de unas sustancias, digamos, lechosas. Y esto es lo que se observa, por ejemplo, cuando el brote ha crecido, como si fueran unos perdigonazos, como si lo hubiesen hecho algunas picaduras, ¿no? Y en algunos casos más o menos. Pero en este caso, también hay una caída del fruto. Y cuando está todavía con los pétalos de la flor, si ustedes abren el pétalo de la flor, van a encontrar frutos afectados, algunos no, como en pero en otros casos sí. Y eso es lo que normalmente no se nota. Entonces se atribuye una caída fisiológica, cuando en realidad, normal de la planta, cuando en realidad lo está produciendo el insecto. Entonces, ustedes pueden observar esto, que está tapadito, y en esto no. Cuando ya comienzan a aparecer algunas manchitas, van a observar de que este individuo está produciendo la caída. Hay frutos más grandes, especialmente con el tema de los polinizantes. Pueden encontrar esta situación del individuo que se está alimentando y produciendo estas exudados que al fin y al cabo te dan pues la impresión de que el individuo hubiese dejado algo lechoso, pero en realidad es la consecuencia de la alimentación del individuo. Los frutos se caen o algunos se pueden quedar presentes, pero ya se convierten en frutos bastante tortuosos y monstruitos, ¿no? Y cuando uno corta, aquí lo único que he hecho es sacar esas exudaciones para que vean las huellas de la alimentación del individuo, y internamente eso es lo que está pasando y por eso se cae pues, el fruto, no está totalmente malogrado. En algunos casos, muchos más que en otros, especialmente en los polinizantes, se tiene digamos, mucho más agresivo. Y he puesto ahí unos tamaños para que más o menos vean hasta qué punto podría producir la caída. Y si no, ya se mantiene fija, pero se mantienen con estos exudados y al final aparecen estas formas medias raras, ¿no? Que te dan esa impresión. Cuando uno saca la cáscara, pues lo va a encontrar pues que está normal, ¿no? Eso es prácticamente un daño cosmético. Y nuevamente, no ovipone en el fruto, ovipone en el botón floral, y ahí es donde nosotros podemos encontrar.
porque también hubo un reclamo pensando de que podíamos exportar nosotros fruta con huevo de este insecto, pero el insecto no ovipone en el fruto. Este es más de lo mismo para que más o menos vean cómo puede apreciarse un ataque de la panícula floral y cómo el insecto, este huevo, ha estado inicialmente, lo colocaron acá, exudó la planta y se observa una especie de ojito donde está respirando el huevo, y todo esto es la parte del huevo. Cuando comenzamos a analizar cómo es la fluctuación poblacional de Daguerretus, vemos que comienza precisamente en la época de mayo-junio. ¿Y qué evento fenológico hay ahí? Es la floración. Entonces, cuando juntamos las dos cosas, vemos que la floración de palto es prácticamente lo que sigue el insecto. Entonces, tenemos que ser muy acuciosos en que aquí debe ser el corte de la presencia de este insecto. Obviamente que eso se genera pues, con malezas que pueden estar en el campo. Hicimos un trabajo para ver en qué momento el individuo le gustaba salir al campo, el adulto, y vimos que es un adulto nocturno prácticamente. A las 12 de la noche comienza a salir con más efervescencia. Y por eso es que se estableció el manejo del insecto, pero con trampas, ¿no? Unas trampas, pero no las trampas colocadas en medio de las plantas, sino dentro de lo que sería el desarrollo del follaje de la planta, ¿no? Unos más que otros en diferentes colores. Claro, uno me dice, ¿y por qué no elegiste el amarillo? Porque el amarillo le gusta a todos los insectos, entonces se complica ahí para la evaluación especialmente. Hay otros insectos como Nicius, que también le echan la culpa, o que es Liorhizos, que es un ropálide, y que tienen también puntos amarillos, pero que son totalmente diferentes a lo que yo les había mencionado con respecto a Daguerretus, para que lo puedan mencionar. Bueno, ya en el manejo integrado de plagas yo siempre hablo que lo mejor es el tema de la evaluación, ¿no? Y después es como una casa. Esta es una idea adaptado de ingeniero González Bachini, que mencionaba en el cultivo algodonero que lo importante es la evaluación. Y después de esta evaluación ya viene toda la estructura del manejo mismo del cultivo, ¿no? Donde se hacen pues todas las estrategias de control. Sí, cuando hablamos del componente de manejo, hablamos muchas cosas que las pueden ustedes encontrar en algunos libros u otros documentos que se han escrito. Yo lo que de repente he podido colaborar es con las evaluaciones apoyadas con estereoscopio, especialmente para las querezas, que es una cosa importante. Este es un muestreo. Cuando a mí me dicen voy a evaluar al azar, aquí en estos cultivos que son de alta densidad, el azar es una parte de la metodología, pero yo le digo al muestreo al azar sistematizado, porque cada uno de estos colores significa una semana de evaluación, perdón. Una semana de evaluación, el color fucsia, después el color amarillo, después el verde. Lo ideal es que después de la evaluación el 100% de las líneas que yo tenga en el campo deben estar evaluadas, y que por lo menos debe estar entre el 3 al 4% de las plantas evaluadas mensualmente. La cartilla tiene que ser muy, muy práctica, ¿no? Yo he visto cartillas que quieren saber si es que el insecto tiene cosas entomológicamente que no son para este tipo de trabajo. Entonces, tiene que ser muy, 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 muy lábil para que el técnico la vea, ¿no? Y separar, pues, los diferentes tercios para observar en qué parte se encuentran los insectos. Los insectos se dividen, pues, todo lo que significa los sustratos alimenticios, ¿no? Hay insectos que están en la parte del tercio inferior, otras en medio y otras en superior. Yo siempre pido estas evaluaciones a los evaluadores al inicio de campaña, que evalúen hasta la parte del tronco, incluso para saber qué es lo que sucede con la quereza. Hay querezas que ni pasan desapercibidas, parecen parte de la lenticelita. Aquí está la quereza, ¿no? Entonces ya sabemos dónde está, o esta parte de acá, ¿no? O esta parte de acá. Todas tienen que ser evaluadas y recordar siempre este patrón de distribución. No querer controlar acá, sino controlar. ¿Cuándo comienza el control de querezas? Terminando la campaña pasada. No puede ser que vamos a controlar las querezas acá. Aquí no, ya la planta del palto tiene una característica que es flexible, es abatimiento. Y entonces cuando ustedes tienen una planta muy frondosa y le ponen una presión
de aspersión que va más allá de 150 libras por pulgada cuadrada, la rama prácticamente comienza a colocarse de tal manera de que parece una cortina y que no va a permitir que el producto, lo que tú tengas que aplicar esté acá, ¿sí? Te va a proteger esto, pero esto está libre. Entonces hicimos el tema de las evaluaciones por estereoscopio y ahí comenzamos a determinar si es que hay cuántas querezas totales hay, las vivas, las muertas, las ninfas vivas, las muertas, las parasitadas, y si hay la quereza presente o están oviplenas. Y por eso yo siempre digo, ¿cuántas querezas observan acá? Acá hay 2 querezas, pero cuando tú observas esto, y aquí hay una, que es la mayor, la madre, es una, pero acá hay querezas potencialmente que están en huevo y que después crecen y comienzan a salir los famosos crawlers. Entonces ya no son 2 querezas, sino que aquí hay 2 y de repente 50 acá y 50 allá, ya prácticamente el concepto cambió, acá ya tú tienes 102 querezas. ¿Y eso en cuánto tiempo ocurre? En poco tiempo nada más. Entonces puedes saber querezas muertas, querezas parasitadas. Después, cuando tú haces este trabajo, claro, no se trata de que a la persona que se comience a especializar en esto, pues tiene que estar cautiva, pues, todo el día y llevarle el mayor número de muestras, ¿no? Es cuestión de ser mesurado y saber con qué muestras puede avanzar la persona que la que hemos preparado y de ahí sacar un número que te permita tomar las decisiones. Porque cuando nosotros tomábamos las decisiones con lo que hace el evaluador lo único que hace con su lupa, la comienza a evaluar, pero no sabe si está viva o está muerta. Y yo le digo, pero me dice, sí, yo sé que está viva porque la machuco y sale agüita, pero sale agüita ¿por qué? ¿Por qué? Porque la machucaste y porque no se sabe si fue los parasitoides que mataste, no se sabe si fue el crawler, no se sabe si fue la hembra grávida, no se sabe si es que estuvieron los crawlers presentes. Entonces, ese tipo de evaluación la complementan con la que ustedes están viendo acá y crean que sale la cosa espectacular, porque nosotros hemos reducido las infestaciones que se tenían de querezas que podían haber llegado en casos extremos hasta 15, 20%, ahora tenemos 0.01. Obviamente que eso está también con una serie de manejos, ¿no? Después, la semaforización de los lotes es importante porque se vio pues, que la gente rápidamente relaciona el semáforo con la peligrosidad o el permiso, ¿no? O de repente es muy fácil de aprender, sabemos ya qué es lo que significa una semaforización. Hay que comenzar a ver las zonas de refugio, que ese es algo que yo estoy tratando también de mover, ¿no? Porque si seguimos con esta origen de solamente de mirarlo desde una perspectiva del cultivo, tenemos que comenzar a meter componentes de biodiversidad para que esto sea sostenible. Hay de todos de diferentes tipos. Nosotros tenemos la cultura de hacer aplicaciones o instalaciones de pequeños jardines donde acá hay controladores biológicos. Oye, pero si tú aplicas acá, también cae acá. Aún así, hay la presencia de los controladores biológicos, ¿no? Para mí las podas son la parte importante, la partida de nacimiento, especialmente para estos problemas, ¿no? Hay podas que son muy, muy leves, como hay podas ahora que ya están prácticamente mecanizadas con todos sus problemas, especialmente los fitopatológicos, porque imagínense los hongos de madera que ha expuesto el doctor Delgado, cómo estos hongos van colonizando, imagínense con esas cuchillas, ahí no hay una profilaxia ni nada, o sea, entran y cortan, entonces hay una mayor transmisión, tanto en la parte superior o en los laterales, ¿no? Esto no se puede permitir porque muchas veces los residuos de poda los dejan en las calles. Imagínense, si la calle está más angosta, con una máquina que puede estar, por ejemplo, más de 5 metros de ancho, esto salta, ¿no? Cada vez que la máquina salta, puede producir una oleada de no aplicación en el follaje, ¿no? El manejo del mulch, hemos mejorado mucho ese concepto porque ya la gente trata de mejorar el mulch con respecto pues a la forma, cómo
cómo la palta se ha establecido en nuestras condiciones, donde prácticamente no tiene las condiciones que estaba en su sitio natural, ¿no? Y hemos producido un crecimiento que ya no solamente está en los 40 centímetros, sino mucho más, ¿no? Pero eso es todo una parte del manejo, ¿no? El manejo de malezas, el manejo del mantenimiento de los cercos, especialmente para el tema de las huertos. Esto se debe manejar mejor porque estos son sitios de presencia de quereza, ¿no? Inclusive, no solamente de quereza, sino también de algunos comedores de follaje, especialmente de oiqueticos que poco a poco colonizan y después comienzan a bajar hacia las partes laterales, ¿no? Entonces esto no se puede permitir. ¿Por qué? Porque estos son los puntos. Si quieren saber dónde hay quereza, váyanse donde están las cortinas y donde normalmente no hacen las aplicaciones. Fíjense acá, están haciendo una aplicación. Esto es un hechizo, ¿no? Esto es una máquina hechiza. Este es una Arbus que se ha colocado unos deflectores para tratar de tener una mayor cobertura a plantas altas, ¿no? Una planta no puede llegar pues más allá de 5 metros, 4 metros, 5 metros, hay gente que quiere 7 metros, 8 metros, y hay corrientes también, ¿no? Hay gente que quiere tener mayor altura, ese es un problema. Entonces, estos puntos son los que mayormente comienzan a generar las infestaciones iniciales, obviamente, y después ya comienzan a irradiarse a otro lado, pero estos son los puntos sensibles. Entonces tenemos que tener una conformación de planta así limpia para que pueda pasar una maquinaria especial para poder hacer el mantenimiento de todo esto. Si eso lo hacen, no habría ningún problema. El tema de los lavados es importante realizarlo. En plantas chicas es fácil, pero después no existe maquinaria de lavado. No existe maquinaria de lavado por la sencilla razón de que los países que han desarrollado el palto, como México, Perú o Chile, no tienen una maquinaria desarrollada para sus necesidades. Lo que se ha hecho es aprovechar la maquinaria de cítricos y la hemos tratado de acomodar tanto lo que hace Florida o lo que hace España para tratar de mejorarlo. Como lo que ustedes ven acá. Entonces se trata de hacer lavados de esa naturaleza en un momento determinado, no solamente en el haz, sino también en el envés, ¿no? Entonces, cuando tienen una planta que no está muy bien diseñada desde el punto de vista de forma, se generan esta serie de problemas. Yo siempre digo que todo el mundo debería saber qué significa un punto rojo o un punto amarillo o lo que sea, desde la persona que hace oficina hasta la persona que está de visita ahí en el campo, ¿no? Todos tienen que saber qué significa eso, que son zonas que pueden tener un problema de presencia de plagas. Ahora esto también se ha utilizado incluso para ver cuándo han sido aplicados. Otra de las cosas que hemos visto es el tema de la foresis. Este es un campo que todavía no está muy bien estudiado por el que habla. Hay otros estudios, pero lo que pasa que en el palto hay nidos de aves. Nosotros tenemos estos niditos que se arman con los residuos muchas veces de ramitas del mismo árbol, pero que cuando comenzamos a observarlo tienen quereza, ¿no? Tienen una serie de insectos de los cuales se ha hecho y es la forma como las plagas pueden pasar de un lado a otro. Y obviamente que el motivo de esto, pues también hay las deyecciones que se tienen, ¿no? Con su problema que se tiene. La vez pasada estábamos viendo en una compañía que el mayor porcentaje de daño no era por quereza, sino por el tema de descarte de deyecciones, de excremento, ¿no? Que ese es algo que todavía no está bien pensado, porque si yo digo voy a eliminar a las aves, yo no digo eliminar, sino vamos a corregirlas, porque todo el mundo puede decir, ¿cómo vas a pensar en matar a las aves? Pero recuerden que cuando es una plaga, cuando ya afecta la parte económica de lo que yo quiero hacer el cultivo. Entonces hay que corregir eso. No quiero decir que no hayan, sino que hay que corregirlos. El tema de las malezas para el tema de lo que es para lo que es de huertos. Hay varias malezas que ya están identificadas, hasta de un cipero puede ser. Nuevamente repito, el mantenimiento del cerco, y esta es una acacia, que es donde el insecto normalmente se refugia. Por eso es que los
mantenimiento de los cercos van acompañados también con el mantenimiento o las podas del cultivo, ¿no? Recalces es importante porque normalmente los recalces son plantas que escapan a la fenología normal que tiene el grueso de las plantas, entonces siempre están en floración en un momento determinado o nuevas siembras y ahí se genera la presencia de estos insectos, ¿no? Los picadores chupadores. Imagínense, todo el mundo se preocupa por el haz, pero el polinizante lo dejamos crecer y aquí el insecto está reciclándose y comienza a colonizar a otras áreas, ¿no? Dentro de lo que es las plantas que se utilizan como corredores biológicos, ahí tenemos varias, y nuevamente lo repito porque es necesario incentivar más este tipo de control. Y el control químico sí tiene sus cosas, hay que saber cuándo usarlo, por qué usarlo. No es lo mismo utilizar productos que tengan corto periodo residual como los extractos, a un producto que es mucho más restrictivo o un producto que es más o menos. Entonces, lo importante es que todo el mundo tenga claro que cuando uno utiliza un extracto vegetal, no es lo mismo cuando yo aplico un producto de alto impacto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un producto de extractos vegetales, no hay residualidad. La nicotina, el tema de los piretrum o las piretrinas, o el tema de algún extracto, siempre han existido. Lo que pasa es que salen del mercado porque no tienen residualidad. Los equipos de aplicación, ahí tiene que ver mucho con el tema de la dosis por hectárea, por concentración. Esta es una de las máquinas que a mí mayormente me agrada, que es una Curte. No tiene sistema de boquillas porque tiene unos discos rotatorios que prácticamente atomizan la boquilla y permiten una buena penetración, pero el costo es muy alto. Ahora ya hay una versión que utiliza boquillas también. Y bueno, esto es lo que normalmente se ha venido haciendo. Esto es una arbusvalencia que le ponen unos deflectores para cubrir la necesidad de plantas altas. Esto es lo último que se está... Me gusta este tipo de modelo que se está promocionando con una FedEx. ¿Por qué? Porque inclusive la corona, o sea, donde está digamos, el ventilador puede subir y puede bajar neumáticamente, ¿no? Una cosa es hacer una aplicación en una planta así, una planta que está ya, por eso es el tema de la densidad, especialmente la que está entre línea y línea, es importante. Si ustedes tienen menos de 7 metros van a tener problemas. O esto, ¿no? Cuando se quiere, pues, que las plantas crezcan en altura y al final termina, pues, poniéndoles como palafitos ahí, ¿no? Para que crezcan. O esta situación, no puede llegar a eso. Y aquí ya se aplica por tercio inferior, tercio medio y tercio inferior. Entonces esto dificulta, descontextualiza lo que es el manejo integrado de cultivo, ¿no? Muy bien. Y siempre hay que saber escoger qué tipo de producto es el que yo voy a utilizar ahí, ¿no? Esta es una universidad de Hertfordshire, la página web donde ustedes pueden encontrar todo tipo de producto y todas las características que ustedes se imaginan. Una de las fuentes que es interesante trabajar. Incluso ahí se habla sobre el efecto que puede tener sobre las abejas, que la forma como la DL50 es diferente a las aves y es diferente a los mamíferos, como se menciona, ¿no? Diferentes DL50 por el cuerpo de abeja. Estoy terminando. Doctor, disculpe, nos queda ya 3 minutos o 2 como máximo, por favor. Sí, estoy terminando. Con los días de campo y el tema de siempre tratando de hacer las capacitaciones lo mejor posible. Ok, listo. Muchísimas gracias. Doctor, hay algunas preguntas dentro de los participantes. A ver si nos puede resolver algunas. Claro que sí. Le agradeceremos bastante. Claro que sí. A ver, Gisela Huancas Correa nos pregunta, ¿qué productos biológicos recomienda aplicar? A ver, hay que diferenciar entre lo que son productos biológicos, que son productos que son denominados como entomopatógenos, ¿no? Y hay productos que son los denominados biorracionales, que le dice que vienen de extractos, ¿no? En los biológicos hay varios que se pueden ensayar.
lamentablemente no todos están validados para condiciones como la que nosotros estamos teniendo, o las que tenemos, pues, ¿no? Un olmo, por ejemplo, un entomopatógeno ahí se va a morir muy rápido, ¿no? O en todo caso saber hacer una prospección de esos biológicos para poderlos, digamos, aplicar en campo, ¿no? Pero más auge tienen esto de los bioregionales, productos de extractos. Pero el hecho de que venga de un extracto no quiere decir que va a ser bueno ni que tampoco no pueda producir ninguna consecuencia de incompatibilidad con las plantas. Yo he visto extractos que son incompatibles. Yo hice incluso un trabajo de tesis en pregrado, hice con extractos vegetales y yo con aceites he podido matar plantas de maíz. Entonces, no es que los aceites definitivamente sean los mejores. Hay productos en el campo que ustedes pueden encontrar: extracto de canela, extracto de cítricos, extracto de ajo, y hay varios ahí que hay que probarlos, pero hay que probarlos porque el palto, como le digo, no es un cultivo que, digamos, pueda soportar cualquier tipo de estructura extraña por esa característica que hemos estado hablando, ¿no? Y los entomopatógenos, hay varios, inclusive que se venden no solamente aquí en Perú, sino también en otras partes del mundo, habría que probarlas, ¿no? Doctor, una última pregunta. Nos pide Jacqueline Cerrón Porras, nos dice, si la planta está en floración y es atacada por la plaga, ¿qué recomienda? Me imagino que se refiere a Tagbertus, justamente, ¿no? No, tienes que aplicar. O sea, ahí no hay que voy a hacer la aplicación de un entomopatógeno. Ahí, mi estimada coleguita, tiene que usted aplicar, porque lo más probable es que si no lo haga, usted pueda atentar contra la producción. Ahora, ¿qué producto usted puede aplicar? Ahí viene ya el desarrollo y el conocimiento, que puede ser desde un extracto vegetal, que no es solamente una vez, sino 2 o 3 veces, hasta la rotenona incluso lo pueden ser. Lo que pasa es que, por ejemplo, la rotenona es un producto que estuvo en boga, pero que después lo han restringido porque tiene problemas. Por ejemplo, le han detectado problemas con el mal de Parkinson. Igual que para el NIN, la Sadiracta, ¿no? Ciertos mercados han dicho, ¿sabe qué? No puedes utilizarlo porque atenta contra lo que son los flujos menstruales de las damas. Entonces, todo es tóxico en realidad. El azúcar es tóxica. Entonces, es cuestión de la dosis, cómo lo puedes utilizar. Entonces, y ahí podríamos hablar. Ahorita ya le comenzaron a sacar restricciones y así es, porque al fin y al cabo son tóxicos también, ¿no?